Buenas noches, continuando con el ejercicio de calificaciones. Aquí tenemos ingresados ya los encabezados y le habíamos dado formato, tal como hicimos en clases. Los encabezados de las columnas que contienen datos, algunos nombres de compañeros y calificaciones al azar. Lo que habíamos hecho nosotros era darle formato. Por ejemplo, si en todos estos conjuntos de celdas desde la B6 hasta la F15 voy a poner números, calificaciones, entonces procedo a darle formato. Habíamos puesto centrado horizontal y alineación media, y le habíamos puesto un formato de números. El formato de números le pone 2 decimales. Habíamos también visto que si queríamos aumentar o disminuir la cantidad de decimales, hacíamos uso de los comandos o de las funciones que están en el grupo número. Lo dejamos con un decimal. Lo habíamos hecho también con las celdas que no contienen datos, porque es indiferente en Excel para aplicar el formato. Celdas vacías o llenas igual mantienen ya la inserción de ese formato, ¿no? Es decir, esto ya quedaría con formato para el momento de hacer las operaciones. Lo propio hacemos con sumas, promedio y mínimos, alineación centrado, alineación al medio, formato de número con un decimal. Podríamos también expandir todas las opciones del grupo número, y dentro de las opciones del grupo número buscar la categoría números y definir la cantidad de decimales, ¿no? En este caso con un decimal. Luego vimos la inserción de una fórmula. La fórmula o las funciones empiezan siempre con el igual, y a continuación habíamos explicado que no íbamos a operar tanto con valores sino con las direcciones de las celdas, porque eso evita fallas en los cálculos, ya que se opera con direcciones de celdas. Siempre el valor será el que contenga la celda en ese momento. Por lo tanto, al poner una fórmula comenzamos con igual, y luego con un clic iremos seleccionando las celdas. Por ejemplo, Windows, luego tenemos la celda, que en el caso de Windows sería la celda B6. Luego teníamos el más, la celda de Word, donde está la calificación de Word, que sería C6, y más Excel. O podíamos digitarla también, ¿no? Le damos un clic en Enter y luego copiábamos la fórmula, porque al copiarla esta se actualiza. Es decir, para la siguiente pasaba a ser B7, C7 y D7. Se actualizan automáticamente las direcciones de celdas al copiarla, con lo cual siempre iba a estar ejecutándose la fórmula para la fila en la cual estaba ubicada. Otra forma también era copiar con el botón derecho o con las opciones de copiado del grupo de portapapeles y seleccionar las celdas donde queremos pegar la fórmula, pero escogíamos la lista desplegable de las opciones de pegado para buscar la opción de fórmulas, y acá teníamos el dato. Habíamos visto que las fórmulas operamos con direcciones de celda y los operadores aritméticos, pero también teníamos funciones, y dentro de las funciones con las que nosotros vamos a trabajar teníamos la función suma, teníamos la función máximo, para hallar el máximo, perdón, que es la función max, la función min para hallar el valor más bajo entre un conjunto de valores, la función promedio y la función lógica sí. La estructura de una función iba a estar dada siempre empezando con su signo igual, el nombre de la función. Por ejemplo, si yo quería sumar, tenía que poner suma, y entre paréntesis la primera y la última celda donde se encuentran los valores con los cuales quiero hacer el cálculo. Por ejemplo, si yo quería sumar los valores desde B6 hasta D6, con un clic sostenido seleccionaba esas celdas o simplemente las escribía, ¿no? B6
de 6 separadas por 2 puntos. Es más fácil darle un clic sostenido a la celda, termina mi paréntesis y acá tengo función. La estructura es igual, el nombre de la función, y entre paréntesis primera y última celda con que se va a hacer el cálculo, o fórmula. Fórmula empieza con igual y direcciones de celda con operadores. Claro, naturalmente las direcciones, la utilización de funciones facilitan mucho el trabajo, ¿no? Hagamos la prueba acá. Entonces poníamos igual, habíamos explicado que la función también son líneas de comandos que se encuentran agrupadas dentro de un conjunto de instrucciones que se encuentran agrupadas dentro de un nombre, ¿verdad? Dentro de una opción, para evitar estar haciendo tantas cosas. Por ejemplo, vamos a encontrar el promedio, sumamos las calificaciones y dividamos la nota. La función agrupa todas las instrucciones y simplemente la llamamos y estas se ejecutan. Vamos a hacer uso de la función suma, ya no con fórmula, sino con suma, y obtendremos lo mismo. Vamos a comenzar con la opción de ingresar el igual y el nombre de la función. Luego veremos la otra opción para hacer esto, ¿no? Entonces empezamos igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos las celdas con un clic sostenido, en este caso sería desde B6 hasta D6, se termina nuestro paréntesis, damos enter y acá tenemos la operación. Luego el mismo proceso, nos seleccionamos y copiamos y seleccionamos la celda y dando un clic en el botón de pegar buscamos fórmulas y la pegamos, o con un clic en el botón de copiado y llenado que está en la esquina inferior derecha de la celda activa. Vamos con los promedios. Para hallar el promedio, la fórmula sería la suma de las tres calificaciones dividida para 3, es decir, igual B6 entre paréntesis, B6 más C6 más D6, ahí termina mi paréntesis, dividido para 3. O podríamos decir, ya toda esta suma, estas tres calificaciones, ya están sumadas en esta celda, en la celda E6, donde está la palabra, la etiqueta suma, ¿verdad? Para evitar eso, de hacer tan larga la fórmula sumando, simplemente hacemos uso entonces de este valor donde ya está la suma, y el promedio sería E6 dividido para 3, ya tomando en consideración que esto ya está sumado. Sin embargo, podemos hacer uso de la función promedio, el mismo proceso, lo escribimos, pero esta vez vamos a ver la variante en el grupo modificar. Tengo la opción llamada autosuma, pero hay una lista desplegable. La lista desplegable me presenta un conjunto de funciones. Este conjunto de funciones simplemente los voy a utilizar, algunos de ellos dándole un clic. Comienzo por ubicarme en la celda donde quiero hacer el cálculo. En este caso la celda activa va a ser la celda F6, porque aquí quiero que aparezca el promedio. Y me voy a darle un clic en la lista desplegable de la autosuma y busco la función promedio. Al darle un clic en promedio, lo único que tengo que hacer es verificar si el conjunto de celdas que contiene la función a su vez contiene las celdas con las que quiero hacer el cálculo. Aquí dice B6 hasta E6. Veamos, B6 hasta E6. La selección está mal. ¿Por qué? Porque para hallar el promedio es las tres calificaciones, pero está considerando E6. E6 es la suma, ya contiene la suma de todo. Entonces simplemente lo que hago es volver a seleccionar con un clic para acomodar esta selección que no salió bien. Clic sostenido sobre las tres calificaciones sobre las cuales quiero encontrar el promedio, y aquí estaría mi dirección, ¿no? B6 hasta D6. Ahora sí, es más, las líneas que se mueven, las áreas con las que estoy operando, están bien ubicadas, contienen las tres calificaciones, Windows, Word y Excel. Le damos Enter y acá está el promedio.
Luego simplemente doble clic en la esquina inferior derecha del botón de copiado o llenado y acá tenemos, ¿no? Yo, para evitar que me cambie este formato, es que lo que hago es copiar con un clic y luego selecciono las celdas y les pongo la opción de pegar solo fórmulas. Lo mismo, pero sin que me dañe el formato que yo ya tengo en mi tablet. Entonces, con ese concepto simplemente utilizamos la función según sea el caso. Si yo quiero ya el máximo, utilizo la función max. ¿Qué es esta función max? Lo que me hace es permitir, lo que me va a permitir es hacer hallar el valor más alto entre un conjunto de valores. Supongamos que para el examen digo encontrar la calificación más alta de Windows. Significa que voy a trabajar con las calificaciones de Windows. Si digo hallar la sumatoria más alta de todas las calificaciones, digo la sumatoria más alta, la suma más alta, ¿sí? El valor más alto. Entonces sería este conjunto de celdas. Para el caso nuestro, acá queremos encontrar el promedio más alto. Entonces vamos a ubicarnos acá para encontrar el promedio más alto, y sería este conjunto de celdas que va a estar desde F6 hasta F15. Yo quiero que me aparezca acá, aquí. Entonces uso simplemente la función y el proceso sería el mismo. Ojo que lo pueden digitar. A veces es preferible digitarlo porque al hacerlo nos aprendemos muy bien las funciones. Sin embargo, ya saben que pueden hacer uso de, en el grupo, modificar de la opción autosuma, pero desplegando la lista para encontrar las funciones, ¿no? Como yo quiero encontrar el promedio más alto, sería el máximo, el nombre de la función es max. Le doy un clic y aquí está ya. Igual max, y dice que va a encontrar el máximo entre F6 y F16. La selección no está bien. Yo no tengo datos en F16. Mis datos llegan hasta F15. Entonces lo que hago es con un clic volver a seleccionar. Y ahora sí. Igual max F6 hasta F15. Ahí lo que estamos haciendo es encontrar el valor máximo o más alto entre este conjunto de celdas seleccionadas desde F6 hasta F15. Le damos Enter. Voy a ponerle negritas y aumentar el tamaño para poderlo ver mejor, ¿no? Quiere decir que el promedio más alto que se obtuvo en el curso fue 8,7. Y el proceso es el mismo. Ahora lo voy a hacer escribiéndolo para que ustedes vean que no va a cambiar absolutamente nada. Comenzamos entonces. Toda fórmula o toda función empieza con el igual. La estructura de la función dice que luego toca el nombre de la función. La función para hallar el mínimo es min, que es lo que hace encontrar el valor más bajo. Máximo encuentra el valor más alto. Min encuentra el valor más bajo. Ojo que la función no se llama máximo, se llama max. Y la función para hallar el mínimo se llama min. Entonces, nombre de la función, min, y entre paréntesis, y con un clic sostenido, simplemente selecciono el conjunto de celdas, ¿no? Como quiero encontrar el valor más bajo de los promedios, selecciono todos los promedios. Aquí sería igual min desde F6, F15, termino mi paréntesis y enter. El promedio más bajo es el de 4,7. Continuamos. El promedio general sería el cálculo de la sumatoria de todos los promedios dividido por el número de promedios que hay, ¿no? Pero haciéndolo con función es mucho más fácil. Desplegamos la lista, escogemos promedio y miren ustedes, salen dos celdas seleccionadas y no es esto. Quiere decir que nuestra selección no está bien. Procedemos a seleccionarla con un clic sostenido desde F6 hasta F15. Acá está. F6, F15. Le damos Enter y el promedio general del curso es de 6,5. Hemos terminado la tablita. Lo único que tenemos que hacerle ahora es hallar la observación. Y para eso vamos a utilizar la función lógica. Sí. Esta función no es muy difícil, pero sí necesitamos que ustedes le presten un poquito de atención para su elaboración. La función lógica sí tiene la siguiente estructura. Vamos a ponerla por acá.
esta función sí va a evaluar algo. Producto de la evaluación, nosotros vamos a tener dos opciones, ¿verdad? La opción, déjenme poner unas flechitas para poder indicarla mejor. La opción por verdadero y la opción por falso. Entonces, si algo es verdadero después de evaluarlo, va a cumplir determinada acción y se va por este camino. Pero si esto es falso, entonces no cumple lo anterior, sino que va a seguir las instrucciones de la siguiente vía, el siguiente camino. No vamos a hacerlo nosotros de esta manera un poco más sencilla. El ejercicio nuestro dice presentar un mensaje de aprobado o vamos a presentar un mensaje. ¿Cuándo presentamos el primer mensaje de aprobado? Si el estudiante tiene, un momentito, si el estudiante tiene 7 o más de 7. Si el estudiante tiene 7 o más de 7, vamos a presentar este mensaje. Pero si eso es falso, es decir, que no tiene 7 o más de 7, entonces presentaremos el mensaje de acá. ¿Sí? No pongamos más letras porque esto es sencillo de entenderlo. Y lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Y lo tenemos que tener clarito. Solo si tiene 7 o más de 7 presentamos este mensaje. Si eso no se cumple, si esto es falso, presentamos este mensaje. Por verdadero presentamos este mensaje. Por falso presentamos el otro. La manera más sencilla, bueno, depende, para todos como se acostumbre, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, si yo voy a poner digital. Entonces la estructura dice que yo tengo que poner el igual, el nombre de la función. Vean ustedes que aparece ahí abajito un cuadro de texto que luego nos va a ir ayudando en la estructura, ¿no? Y paréntesis. Así empiezan las funciones. Ahora dice la prueba lógica. La prueba lógica es lo que yo voy a analizar para ver si se cumple o no determinada condición. Dice el ejercicio, si el promedio del estudiante es de 7 o más de 7. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo analizar? Las calificaciones que tienen en los promedios. Entonces, ¿con qué celda voy a trabajar en mi prueba lógica? Con los promedios. Entonces comienzo. Clic sobre la celda que contiene promedio. Si F6 estaría diciendo el valor del promedio, porque en F6 está el promedio. Si F6 es mayor, déjame ver el mayor, ¿dónde está? Wow, tengo problemas con el teclado y no me presenta el mayor. Veamos si con el símbolo, porque tengo un problema con mi teclado, ¿no? Entonces en el símbolo no. Veamos a ver si esto funciona, ¿no? Si F6 mayor que, como dice la condición, la prueba lógica, estamos diciendo que para presentar el mensaje el promedio debe ser 7 o más de 7. Entonces tengo que poner si F6 es mayor igual que 7. Esa es mi prueba lógica. No hay mucha confusión. Analicemos. Simplemente uso la función lógica así. Igual sí paréntesis. Y digo F6, es decir, el valor del promedio. Y pongo F6 porque estoy tomando como ejemplo el primer estudiante. Luego voy a copiar la función. Si el promedio, o sea, si F6 es mayor o igual que 7, mi indicador dice luego que yo utilice punto y coma
¿sí? Ustedes tienen que ver esto porque dependiendo de la configuración que ustedes tengan en sus teclados, en sus computadores, esto va a cambiar, ¿no? Puede ser punto y coma, puede ser coma. Veamos, en mi caso dice punto y coma. Entonces, va después de la condición punto y coma. ¿Qué es lo que tiene que hacer el computador si esto es verdadero? ¿Qué pasa si un estudiante tiene 7 o más de 7? Acuérdense que hay dos opciones si esto se cumple. Una, y si esto no se cumple, la otra. Estamos analizando y vamos a ver cómo que se estuviera cumpliendo. ¿Qué pasa si es verdadero? Debemos presentar un mensaje que diga aprobado. Ahora vamos por la otra condición. ¿Qué pasa si esto no es verdadero? Si el estudiante no tiene 7 o más de 7. Toca poner la otra acción, ¿verdad? Y vean ustedes en la instrucción, dice que para la siguiente acción debe de también ser separada con el punto y coma. Ahí está. Si promedio es mayor o igual que 7, presentamos este mensaje. Caso contrario, si eso no es verdadero, sino que es falso, presentamos el otro mensaje. Y finalizamos con el paréntesis. Ahí está. El estudiante tiene 7, aprueba. Veamos, en lugar de al tener 9, tiene 7 en Word, le baja la sumatoria, le baja el promedio y la observación inmediatamente se actualiza. ¿Por qué? Porque ya no cumple la condición lo que se había estado consultando, ¿verdad? Ya no es 7 ni más de 7, entonces se actualiza inmediatamente. Bueno, vamos con el 9 y se vuelve a actualizar. Vamos a hacer lo mismo pero usando el asistente. Para hacer uso de funciones también podemos utilizar el asistente. Aquí hemos visto las funciones de mayor uso, ¿no? Vamos con el siguiente estudiante. Aquí ya podríamos copiar esto, ¿sí? Pero vamos, antes de copiarlo, a explicar con el siguiente ítem. Para insertar una función, busco esta opción, el asistente de funciones, f de x, insertar función, voy a darle un clic, aparece mi asistente, y mi opción de insertar función me presenta un cuadro de texto donde tengo donde puedo poner el nombre de una función y buscarla mediante el botón ir, o seleccionar una categoría debido a que son cientos de funciones y las funciones están agrupadas por categorías para hallarlas más fácil, ¿no? Las funciones financieras, las matemáticas, las estadísticas. Supongamos que yo voy a usar la función matemáticas, entonces busco matemáticas, ustedes verán que están agrupadas, están ordenadas alfabéticamente, ¿sí? Está la función producto, está la función suma, que es la que hemos usado hace un momento, así que la función suma es de carácter matemático, ¿sí? Bueno, vamos con la función estadísticas. Aquí están otras funciones. Todas las funciones cumplen el mismo principio, igual nombre de función, entre paréntesis, los valores con los que vamos a operar, ¿no? Veamos, por ejemplo, aquí la P, para en la categoría estadística, encontrar promedio. Listo. También podemos darnos cuenta que hay un cuadro de lista donde aparecen las funciones con las que hemos estado trabajando últimamente. Entonces aquí veo, en este computador se ha trabajado con estas funciones y está a la mano la función promedio. Entonces también puedo simplemente seleccionarla de acá. Si no la encuentro, tengo que seleccionar la categoría. Estadísticas, promedio, máximo, mínimo. Suma, matemáticas. Como vamos a usar el promedio para el cálculo, ¿verdad? Usaríamos el promedio. Como vamos a usar la suma para el cálculo, usamos la suma. Para el caso nuestro, vamos a usar en observación la función lógica sí. La función lógica sí se encuentra dentro de la categoría lógica, por eso es una función lógica. Aquí ustedes ven que ya se la ha usado últimamente. Y si no se lo hubiera usado, entonces categoría lógica, y acá están funciones de esta categoría, entre ellas la función lógica sí. Vamos a darle un clic así, aceptar, y ven ustedes
los argumentos de la función. Lo mismo cuando nosotros la digitamos, tuvimos 3 pasos. Primero definir la prueba lógica, luego decir qué se hace cuando obteníamos verdadero en una prueba lógica o qué se hacía cuando obtenemos falso en esta prueba. Vamos con la primera, la prueba lógica. Estamos trabajando en los promedios y decimos que si los promedios cumplen un criterio determinado, iban a ser una de 2 opciones. Entonces la prueba lógica está dada con los criterios, ¿no? Los criterios de los promedios. Ya, prueba lógica. Estamos con el estudiante Andrade, es decir, con la siguiente celda. Promedio mayor igual que 7. Aquí estamos diciendo que lo que vamos a analizar es si esta celda contiene un valor que sea mayor o igual que 7. La celda, la F7, donde está el promedio. ¿Qué pasa si esto es verdadero? ¿Qué pasa si esa celda contiene 7 o más de 7? Presentar un mensaje que diga aprobado. Ojo, siempre les había dicho yo que los mensajes de texto van entre comillas. Acá también. Pero si yo no le pongo, miren, el sistema de aplicación automáticamente le pone, ¿no? Es decir, nos libramos esos clics de darles a las comillas, pero si ustedes le ponen, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? Si esto es falso, entonces presentábamos otro mensaje. Acá está. Clic en aceptar y ahí está. Como tiene 7, también se cumple. Bueno, voy a copiar la función y la voy a pegar en todas las celdas vacías, ¿no? Pegar las fórmulas, acá están. Clic. Voy a quitar estos mensajitos que puse acá para poder explicar mejor y a quitar los colores. Ya, actualizo y aquí está prácticamente terminado mi trabajo. Lo último que me falta es ponerle formato condicional, porque si yo tengo un listado de 50 a 100 personas, se me complica un poquito ver cuántos aprobaron o quién aprobó y quién no aprobó. Si yo le pinto de un color, digo, bueno, a los que no aprobaron voy a poner un color y las letras de otro color para marcar diferencias e identificarlo más fácilmente, ¿sí? Esto estaría bien, ¿sí? Siempre y cuando ya no vaya a haber ninguna modificación. Pero acuérdense que acá los valores están dirigidos a cálculos de contenidos de celda. Si el señor o la señorita, el señor Bejar, en lugar de 4 sacó 10 en Windows, ahora tiene 7. Por lo tanto, el mensaje cambió a aprobado. Pero vean ustedes, el formato continúa siendo el mismo. Se supone que ya no debería tener este formato porque ya aprobó. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? En estos casos también vamos a ponerle un formato, pero este formato va a ser condicional. Es decir, un formato que se va a presentar o va a entrar en ejecución si se cumple determinada función. Así como hemos puesto un formato, pero este formato es estático, no cambia, a menos que usted vaya y le den clic y cambie. El formato que vamos a usar acá es un formato que se va a entrar en ejecución, se va a presentar si una condición determinada se cumple. Para poner un formato condicional, que es con lo que vamos a trabajar en este momento, formato condicional, lo que hacemos primero es seleccionar las celdas o el conjunto de celdas donde yo quiero poner formato, y luego en la cinta de opciones, en la pestaña inicio, pero en el grupo de estilos, tengo la opción de formato condicional. Voy a darle un clic y aquí tengo algunas opciones de formato. Es tan sencillo como simplemente leer y escoger. Por ejemplo, los formatos con la opción es mayor que, menor que, entre. No es nuestro caso, no vamos a usar esto. Tengo por acá otros grupos de opciones, ¿sí? Con colores o conjunto de iconos. Bueno, el caso para nosotros es establecer unos nuevos criterios para la estructuración de un formato. Vamos entonces con esta opción a darle un clic. Aquí aparece
mi ventana con opciones, vean ustedes, dice que seleccione un tipo. Entonces yo lo que voy a hacer es leer, a ver, aplica un formato a todas las celdas según sus valores. Sí puede ser, ¿no? Según el valor, es decir, cuáles tienen los valores más altos y los valores más bajos, ¿sí? Podría ser. Sigamos viendo. Luego tengo otra opción que dice aplique formato únicamente a las celdas que contengan. A ver, esto como que se ajusta más a los míos. Si yo le pongo formato a las celdas que contengan determinada palabra, sí puede ser. Y así tengo un conjunto de opciones, ¿no? Para el caso nuestro va a ser la segunda opción, es decir, le voy a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan algo. Hacia abajo ustedes verán cómo se edita, o la opción de edición, y ahí dice dar formato únicamente a las celdas con el valor de la celda, está bien, aquí dice con un texto específico, con unas fechas, ¿sí? Etcétera. Bueno, lo voy a poner aquí con un texto específico, porque si ustedes ven, yo aquí no tengo valores de celda, aquí tengo texto. Entonces no le puedo poner valor de celda, porque lo que yo seleccioné son las observaciones y esto contiene texto. Si yo le pongo valor de celda, tendría que estar trabajando con algún conjunto de celda que tenga valores. Pero hemos seleccionado los mensajes. Entonces yo le voy a poner dar formato únicamente a las celdas con un texto específico. Que contenga, que no contenga, que empiece por, etcétera. Aquí es sencillo. Dar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico, ¿verdad? ¿Y cuál es el texto específico? Yo le quiero poner un formato a los que se están quedando, por lo tanto no será el de aprobado. Pero esto es indiferente, usted decide a qué poner el formato. Si usted quiere los aprobados, ponerle otro formato, póngale. Yo en mi caso digo que quiero darle formato a las celdas con texto específico que contengan y le pongo la palabra exacta que quiero que ellos que se le aplique el formato. Luego ustedes verán la vista previa. Aquí lo que hemos hecho es la descripción, la condición, pero aún no le da un formato. Ya la aplicación sabe que cada vez que encuentre esta palabra en este conjunto de celdas debe darle un formato, pero no le hemos dicho cuál es el formato, por eso aquí dice sin formato establecido. Vamos a darle un clic en el botón formato y aquí procedemos a darle formato, ¿no? Por ejemplo, yo digo, le voy a poner negritas. Estamos con la fuente, es decir, con la letra, con el tipo de letra, ¿no? Negritas, y a esas letras les voy a poner color amarillo, ¿sí? Pero también le puedo poner un color de fondo. Entonces le doy un clic a la cuarta pestaña y escojo un color de fondo para mi celda. Aquí está. Entonces ahora le he puesto color de fondo y color de fuente. La fuente es amarilla, no se ve muy bien, pero con el color de fondo se va a ver. Ahora sí. Aceptamos y aquí vemos cómo va a quedar en la vista previa, ¿no? Clic en aceptar y acá está. Voy a grabar esto y listo, ¿sí? Ojo, lo que tiene de útil este formato es que yo no tengo que estarlo cambiando. Les había dicho que si el señor Beja saca 10, él va a tener 7, por lo tanto va a aprobar. Vamos a darle un clic, aprueba y automáticamente se quita el formato porque ya la palabra no cumple la condición, ¿sí? Si digo de nuevo, no, el señor Beja tendrá 7, con lo cual se sigue quedando, nuevamente se vuelve a presentar el formato. Esa es la utilidad del formato condicional. Listo, con esta explicación de la función promedio y la función lógica, sí, podemos completar la tarea y subirla ya como un archivo de Excel. Cuando les pongo subirla como archivo de Excel, sería simplemente grabarla, ¿verdad? Y una vez que ya está grabado, subir el archivo, nada más, es decir, no convertirlo a PDF, subir el archivo. Eso es todo, chicos, muchas gracias. Estamos al tanto de la siguiente actividad, ¿no? Cualquier duda me hacen llegar con los compañeros, con la compañera o compañero secretario, o me contactan directo por medio del WhatsApp. Vamos a parar la grabación, gracias. He hecho un video común para todos, puesto que todos los
grupos vamos iguales. Gracias por su presencia. Hagan la tarea. Si tienen alguna duda con el uso de la función lógica sí, o con el uso de las funciones promedios o sumas, máximo, mínimo, o con fórmula, me contactan y podemos concertar un día y una hora para hacer una tutoría, unas prácticas un poquito más personalizadas con quien tenga inconvenientes, y con la finalidad pues de que pueda entender muy bien sobre todo el uso de la función sí. Yo creo que se lo ha puesto de la forma más sencilla y esto les va a permitir haberlo captado enseguida. Gracias chicos, grabamos esto y finalizamos la grabación.